Muy buenos días, qué gusto verlos otra vez. Gracias a Dios que estamos una vez más aquí reunidos. Amados hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Mateo. Continuamos como lo hemos hecho desde un principio, versículo por versículo. Hoy estamos en Mateo 22, del versículo 34 en adelante, donde la Escritura pone el título a esta sección como el Gran Mandamiento. El Gran Mandamiento. Todo cristiano, toda aquella persona que se diga ser cristiano debe saber cuál es el más grande mandamiento. ¿Sabe usted cuál es el más grande mandamiento que la Biblia dice? Amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Así que vamos a Mateo 22, versículo 34 al 40. El gran mandamiento. Dice el versículo 34 de Mateo 22, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuestro texto del día de hoy, amados, va a tratar acerca del amor, pero no del amor humano normal, sino de ese amor divino que solo Dios puede producir. Pero para entrar en el texto, vamos a ir al contexto para que podamos entender un poco qué es lo que está sucediendo. Como nosotros recordaremos, el momento en el que estamos leyendo esto que sucede es miércoles. Para el viernes, Jesús va a ser crucificado. En este momento, Jesús está en el templo. Cuando Él entró el día lunes a la ciudad, Él fue proclamado por la gente que estaba alrededor como el Mesías, como el libertador de la nación, como aquel que vendría a dar libertad de la esclavitud romana. Eso fue el lunes. El martes, Él fue al templo y en lugar de atacar a los romanos, como creían que Él haría, atacó el corazón mismo de la nación, atacó al sistema falso de la religión que ellos tenían. Y tomó y limpió el templo, sacó de ahí a los cambistas, a los compradores, a los vendedores que habían profanado la casa santa de Dios. Hoy es miércoles en la lectura. Está en el templo, ya ha estado ahí desde la mañana, está enseñando, predicando el evangelio del reino. Y al transcurrir estos acontecimientos en la vida de nuestro Señor, Él ha ido haciendo que, por lo que Él ha dicho y lo que ha hecho, que los que son los religiosos de ese momento en la nación de Israel, empiece a crecer más y más un odio hacia Él de parte de los líderes religiosos. Ellos ya estaban resentidos de por sí profundamente con Jesús y lo querían muerto. Las Escrituras dicen que ya habían tramado su asesinato y les molestaba por varias razones. Una de ellas es porque enseñaba en contra de lo que ellos enseñaban y eso los irritaba en gran manera. Otra razón es porque era popular, es más, era más popular que ellos. Mucha gente lo seguía y para ellos era muy difícil aceptar esto. Creo que una tercera razón es que Él había hecho un despliegue de poder, había hecho un despliegue de milagros, de acontecimientos que ellos en su más remota idea hubiesen imaginado. Y lo querían muerto. Representaba una amenaza para ellos, para su posición, para su popularidad. Era una amenaza no solo para eso, sino también para su doctrina. El que este hombre llegase, hiciese lo que hizo, dijese lo que dijo, representaba para ellos una amenaza. Así que cuando entró a Jerusalén y fue aclamado como el Mesías, eso solamente aumentó en la vida de esos religiosos el deseo de eliminarlo. Pero no era fácil eliminarlo, no era como nada más acercarse y ¡pum!, acabar con él. ¿Por qué?
porque siempre estaba rodeado de gente, porque el pueblo le seguía y él tenía el oído del pueblo, la gente lo escuchaba. Era difícil. También el gobierno romano no les permitía tomar la vida de nadie. Es decir, ellos tenían su sistema donde ellos podían enjuiciar a alguien, podían castigarlo de alguna forma, pero no podían tomar o quitar la vida de alguien. Entonces, de alguna forma estaban restringidos. Ellos hubieran querido asesinarlo desde el primer momento, pero no era el plan así. Así que estaban en una situación difícil. Cuando él llega a Jerusalén, la gente lo aclama como el Mesías. Aumentó el deseo de eliminarlo porque el pueblo se juntaba a él. Y entonces empezaron a tramar algo contra de él, de cómo hacer para que este Jesús fuese desacreditado delante del pueblo. Intentaron descalificarlo públicamente y han tratado de hacerle ver como un rebelde ante Roma para que entonces Roma interceda y entonces sea Roma directamente quien lo elimine. Y a través de una serie de preguntas diseñadas para desacreditarlo, ellos creen que pueden obligarlo, o más bien, ¿cómo diríamos en español? Cacharlo, atraparlo en alguna declaración que lo compromete y diga, ¡ah! Ya ves, ahí está lo que queríamos escuchar. La gota que derramó el vaso para ellos fue cuando él llegó y limpió el templo. ¿Quién era este Jesús para hacer eso? ¿Quién se creía este hombre para venir? Y si usted recuerda, la época en la que sucede esto es la época en la que van a Jerusalén a adorar, en la Pascua, a donde hay muchos, es más, hay miles de peregrinos, de gente que viene, y hay un momento muy especial a donde hay mucha vendimia, si me permite. Y en el momento más lucrativo del año, a donde ellos ganaban más dinero, viene este tal Jesús y echa fuera del templo a los que cambian, a los que venden, limpia el templo, y eso para ellos era la gota que derramó el vaso. Y no solo con eso de haber limpiado el templo, sino que aparte de eso, en el capítulo 21 y principio del 22, él se refiere a ellos con 3 parábolas que ya estudiamos. Y les habla de que ellos están excluidos del reino de Dios. Él le dice a los líderes que eran como aquellos hijos que dicen, sí voy, sí obedezco, pero al final no obedecen. Y los compara después en la segunda con aquellos a los que se les rentó un viñedo, y cuando llegó el tiempo de pagar, no solamente no pagaron, sino que golpearon a los que iban a cobrarle y mataron al hijo del viñedo. Y los está comparando con ellos. No solamente corrió a los cambistas, terminó con su negocio, sino que en parábolas les dice sus verdades, y con una tercera que dice, ustedes son como aquellos a los que se les ha invitado a una fiesta real y no asisten. Y tú y yo leímos en Mateo 21:45 que ellos sabían que hablaba de ellos. Así que entonces, después de las 3 parábolas y después de todo lo que él ha hecho, ellos vienen tramando con 3 preguntas para sorprenderlo. La primera pregunta la vimos en el versículo 15 de Mateo 22, a donde van los fariseos junto con los herodianos, que estudiamos que eran los seguidores de Herodes, que estaban a favor de Roma, porque Roma había puesto a Herodes, y los fariseos y los herodianos no se querían, porque los fariseos no querían a Roma, pero los herodianos por sus intereses sí. Pero dijeron, bueno, como tenemos un enemigo común, vamos a juntarnos y vamos contra él. Y fueron y le hicieron una pregunta: ¿se debe pagar el impuesto? Y él respondió, enséñame la moneda. ¿Se acuerda que lo estudiamos? ¿De quién es esta insignia? De César. Y entonces él dice, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y como no pudieron, se retiran. Y ahora mandan a otro grupo. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada, la segunda pregunta, que fue el versículo 23. Querían conocer su versión acerca de la resurrección. Y entonces mandaron a un grupo de saduceos que no creen en la resurrección a preguntarle.
Lo querían desacreditar primeramente políticamente y ahora con la segunda pregunta lo quieren desacreditar como maestro ante el pueblo de Israel. Al menos eso es lo que ellos quieren. Pero de nuevo su respuesta confunde y asombra a quienes escuchan lo que él dice. ¿Qué no habéis leído? Y ahora van a venir con una tercera en el versículo 35. Están tratando de probarlo políticamente, teológicamente, una cuestión doctrinal importante. Y ahora en su último intento, Marcos registra, porque Marcos tiene otra perspectiva de lo que está ocurriendo, y acompáñame a Marcos 12:34. Marcos va a registrar y dice que cuando terminan las preguntas capciosas, malintencionadas, dice que nadie más se atrevía a preguntarle. Marcos 12, cuando resume lo que está aconteciendo, dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahorita vamos a ver más a detalle eso, a quién le dice eso. Y ya ninguno osaba preguntarle. Después de haber respondido la tercera, dice Marcos que ya nadie se atrevía a acercarse a Jesús a hacerle una pregunta capciosa para ver si lo podía sorprender. No había nada que pudieran decir, los silenció, los calló. Pero entonces vamos a entrar al tema. Vamos a ir a Mateo 22, versículo 34, y vamos a ver cómo se desarrolla la primera pregunta y qué responde, y por qué responde lo que responde Jesús. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Otra vez, vieron que no pudieron este grupo, dijeron: a ver, vamos a juntarnos otra vez. Se agruparon, empezaron a hacer ahí ¿cómo se dice? Su team back, su equipo. Dijeron: ¿qué le preguntamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Quién va a ir? Y entonces se juntaron para ir otra vez. Ahora, amados, en el Salmo 2:2, si usted puede, vaya al Salmo 2:2. Hay una escritura que predijo esto. El Salmo 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y bueno, desarrolla el salmista lo que van a decir. Pero esto que estos hombres están haciendo en el tercer intento de sorprender a Jesús con una respuesta inadecuada, es algo que el salmista miles de años atrás había escrito diciendo: se van a juntar y van a ir contra el ungido. Esta misma idea es la que Pedro, cuando él da su respuesta delante del concilio en Hechos 4, ahora vamos a Hechos, es la misma respuesta. Vea cómo todo tiene el control, el Señor tiene el control y pone sus piezas donde tienen que ir. Y ahora podemos entender un poco más con esto. Hechos 4, versículo 25, dice lo siguiente: el que habla es Pedro y está delante del concilio, de los sacerdotes, de los religiosos. Y Pedro está orando y dice que por boca de David el que escribió el Salmo, tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios tiene el control, amados. ¿Cuántos dicen amén? Desde el principio, Dios sabe el final. Dios sabe lo que ha de suceder. No se le salió del control. Él sabía qué habría de suceder.
y lo permitió. Él dijo, se van a juntar a una contra él, déjalos. Van a hacer esto contra él, déjalos. Ese es el plan. Y me sorprende, y lo hemos estudiado, que Jesús dice, vamos a Jerusalén, y Él sabe que al ir a Jerusalén, Él ha de morir. Y Él no dice, mejor no vamos, mejor vámonos a otro lado, mejor seguimos predicando en la periferia, nada más, alrededor. No, Él va y enfrenta a aquellos que han de ir en contra de Él. Y Él se sostiene en lo que Él hace. Y Él da la cara. Algo que me llena, me pega. Él sabía lo que estaba sucediendo. Ahora, estamos justo aquí en este momento, y lo interesante es que en este complot encaja el plan de Dios tal como lo previó las Escrituras. Ahora, en el versículo 35 de Mateo 22, ya se juntaron a una contra él. Ya determinaron qué le van a preguntar y ahora van a enviar a uno a hacer la siguiente pregunta. Y el versículo 35 dice, y uno de ellos, y yo subrayé, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Ahora, para que nosotros entendamos un poco más la Escritura, y como se lo he dicho en varias ocasiones, usted que estudia la Escritura, es bueno de repente detenerse y, por ejemplo, en este caso, intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? ¿Qué hacía un intérprete de la ley? ¿A qué se refiere cuando recalca intérprete de la ley? Porque pudo haber dicho nada más y uno de ellos se acercó para preguntarle. Pero es importante entender que esta persona que es el intérprete de la ley es un abogado en nuestra comprensión. Es una persona que se ha dedicado a estudiar, es un escriba. Es un escriba que se ha dedicado a transcribir la ley, a estudiarla. Una autoridad que conocía, que interpretaba, que enseñaba. Un experto, él sabe de lo que va a hablar, él sabe de lo que va a preguntar. Todos los escribas en cierta medida eran abogados y teólogos por la comprensión que tenían de la ley. No solo de la ley bíblica, sino de la ley tradicional, porque usted debe saber que los judíos tenían la ley bíblica y aparte ellos tenían sus leyes. No solamente sabía la ley bíblica, la ley tradicional, sino también la ley secular. Por lo tanto, era una especie de abogado, defensor, teólogo, maestro. Y así pudo haber sido aquel que se destacó de los muchos escribas. Tal vez dijeron, bueno, de los que estamos, ¿quién es el más calificado para ir a preguntarle? Pues digamos que vamos a mandar a fulano. Él es un intérprete de la ley, que vaya él a preguntar. Y entonces envían. Y es enviado para hacer esta pregunta en nombre del resto de los fariseos. Ahora, es interesante la perspectiva que tiene Marcos de este hombre. Recuerde que Marcos tiene otro punto de vista y añade algunas cosas. Porque a pesar de que este hombre viene de parte de los fariseos y va en una tarea directa enviada por ellos, los cuales están llenos de odio, de veneno, porque todo lo que quieren hacer es eliminar a Jesús, había algo respecto a este intérprete de la ley, este brillante intérprete de la ley que los demás no conocían. Dice por ahí un dicho que caras vemos, pero corazones no sabemos. Y había algo en este hombre que los demás no sabían. Y hay dos indicios que podemos saber que había algo. Número uno, Marcos 12. Marcos 12 es el paralelo a lo que estudiamos en este momento. Marcos 12, 28. Y podemos ver que este hombre estaba en la discusión anterior y había escuchado, dice Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire, este hombre había escuchado
y sabía en su corazón que lo que Jesús había respondido estaba bien. Esto nos indica que este hombre, a pesar de ser el emisario de los fariseos, hay en su corazón un entendimiento de que lo que acaba de decir Jesús está bien. Otra cosa es Marcos, ahí mismo, 12, ahora el 34. Dice el versículo 34, entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este abogado, a pesar de que iba de parte de los fariseos a preguntarle a Jesús, había algo en él que nos deja ver Marcos diferente. El abogado comienza a pensar que Jesús respondió a esas otras preguntas muy bien, por lo que se siente atraído por la sabiduría de Jesús, y a su vez Jesús le dice, tú no estás lejos del reino. O sea, ya hay algo en ti. Eso obvio no lo excusa por lo que hizo en el versículo 35, porque en el versículo 35 dice que preguntó para tentarle o por tentarle. Así que no es totalmente honesto. No es una pregunta sincera, es un poco objetivo, no totalmente. Lo va a poner a prueba, la idea es desacreditarlo. Ellos quieren que pierda su popularidad. Y vamos a ver qué está sucediendo. Los fariseos pensaban que Jesús, con sus enseñanzas, atacaba lo que la ley decía. Y atacaba al más grande héroe para ellos. El más grande héroe para un judío es Moisés, porque es el que recibió la ley. Y cuando los judíos los fariseos escuchaban a Jesús, ellos decían, este cree que es mejor que Moisés, y este cree que lo que él enseña es mejor que Moisés. Y ellos tenían ahí en su corazón esa idea de que Jesús atacaba lo que enseñaba Moisés. De hecho, Mateo 23, que si Dios nos da vida lo seguiremos estudiando más a detalle, versículos 1 y 2, Jesús dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto quiere decir que era un asiento absoluto de poder. Para ellos era su más grande héroe. Y así lo creían, y este es un punto interesante porque ellos creen que Jesús ataca la enseñanza. Es por eso que Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, Jesús es muy sensible al hecho de que lo querían acusar de atacar a Moisés, de presentarse como un nuevo intérprete de la ley, una nueva autoridad, de disminuir el papel de Moisés. Él dice, no, yo no vine a eso, yo vine a que se cumpla la ley. Pero ellos creían que era un imitador de Jesús, de Moisés, creían que Jesús venía a postularse algo más allá de Moisés. Y sabemos que es más grande que Moisés, pero ellos en su mentalidad no lo han visto así. Y entonces, como Moisés dio la ley, ellos le preguntan, versículo 26, Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y de nuevo esa adulación, esa lisonja, esa barbería. Maestro. Ahora, antes de entrar a lo que es el gran mandamiento de la ley, usted y yo debemos recordar que los judíos tenían un poco más de 600 leyes. Así que la pregunta es media capciosa.
cuál sí y cuál no. ¿Cuál es la más grande? Su enfoque era este: si Jesús es quien pensamos que es, y que es un hombre de un ego enorme tratando de establecerse como el Mesías, y si es tan falso como creemos que Él es, Él va a decir algo diferente a Moisés. Si Él quiere establecer su autoridad, Él va a dar alguna ley que sea de Él, y así sabremos que es un apóstata, un hereje. Y le preguntan, ¿cuál es la más grande ley? Solo danos la ley más grande. Y si tu evangelio es algo nuevo, entonces no vas a decir algo viejo. Si has venido a dar un mensaje nuevo, no puedes usar una ley vieja. Y entonces en el versículo 37 Jesús les responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué respuesta? Porque ¿de dónde saca Jesús esa respuesta? Cuando le preguntan ¿cuál es la ley más grande? Y ellos tienen 620 y tantas leyes, más la ley de Dios, esperan que Él responda algo diferente. Él toma Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Alguna vez han visto algún judío ortodoxo con la filactería? Algunos dicen, no sé qué es eso, yo tampoco sabía que era eso, pero ¿sí tienen la imagen? Se ponen una cajita aquí en la frente y otra cajita aquí en el brazo. Esas dos cajitas se abren y adentro meten una escritura. Esa escritura es Deuteronomio 6, 4 y 5. Y todo judío ortodoxo, desde la época de Jesús, fiel a su religión, 2 veces al día, en cierto momento tenía que detenerse y recitar esa declaración. ¿Cuál? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que cuando vienen a preguntarle cuál es la más grande ley, y él les responde esto, los golpea en el núcleo mismo de su propia religión, diciendo: yo no soy un apóstata, no soy un hereje, no estoy inventando algo que no conociera. Y como se los he dicho otras veces, si Jesús dice cualquier otra cosa, hubiese sido palabra de Dios, porque Él es Dios. Pero toma la escritura y les enseña con la misma escritura. Afirma la solidaridad con Moisés, les habla de un versículo muy familiar para ellos. Ahora, en el verbo hebreo amar, aeb, este verbo en hebreo significa amor de voluntad, amor de mente, de acción. Es más que un amor de sentimiento, más que un amor de emoción. Es ese tipo de amor que es más alto, más sublime. No es un amor que sientas, sino un amor que dedicas, un amor de compromiso, un amor que dice esto es correcto y esto es noble y no importa lo que yo sienta, yo debo hacerlo. Es lo que nosotros hemos escuchado como un amor ágape. ¿Usted ha escuchado el amor ágape? El amor ágape es un amor con propósito. Es un amor de voluntad. Diferente al amor fileo. ¿Ha escuchado de Filadelfia? Por lo menos del queso Filadelfia ha escuchado, ¿no? La palabra Filadelfia viene de fileo, de amistad.
La ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos es conocida como la ciudad de la amistad. Fileo es amistad. Diferente, el amor fileo. Es el amor de la emoción. Diferente al amor eros, que es el amor a los sentidos físicos. El amor ágape, el amor que tiene esa voluntad de amar y de decir, te he de amar, no importa lo que sea, lo que suceda, tengo ese compromiso de amarte, diferente al amor fileo. Cuando tú conociste a la persona que fue tu esposo, tu cónyuge, tu esposa, todo empieza con un amor fileo. Ja, 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 me cae muy bien, oye, qué bien me cae esta persona, me la paso muy bien con él, con ella, cuando estamos juntos nos reímos, la pasamos muy bien, y de ahí surge un amor eros. Ahora ya no nada más te cae muy bien, sino que te encanta su cabello, y él empiezas a ver más detenidamente, y dices, wow, tiene unas manos bien grandes y fuertes, y entonces empieza, de ahí brinca al amor eros, y entonces ya empieza a surgir otra cosa, ¿no? El amor eros, el quererte tocar, el abrazarte, el besarte, y así, pero la gran mayoría de nosotros no conocemos el amor ágape, que es del que habla la Biblia, del amor de Dios. Y cuando leemos, amarás al Señor tu Dios, ese verbo en el hebreo es el amor de Dios comprometido, que no se basa en un sentir, que no se basa en, ay, hoy no quiero. ¿Sí entiende lo que le digo? Que no se basa en un sentimiento solamente, sino en algo que es profundo, que es más alto, más elevado, que tiene un propósito, más noble, más puro, sacrificado, de lo que es correcto y de lo que es digno. Así que les dice algo que ellos ya sabían. Y lo primero es amar a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Marcos, no vaya ya, yo se lo leo, ahí está. Marcos 12:30 añade y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Él añade, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Mientras Marcos solamente dice corazón, alma y mente, Marcos dice, y tus fuerzas. Ahora vamos a ver qué significa amar a Dios con todas estas palabras. La palabra corazón básicamente es la comprensión hebrea, es el núcleo de la identidad de una persona. Escuche lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo sale del corazón. Veo que el corazón en el entendimiento hebreo es el intelecto que produce los pensamientos, las palabras, las acciones. Es como un hombre piensa en su corazón, tal es él, dice la Escritura. Te amo con todo mi corazón, decimos. En la mentalidad hebrea, en el entendimiento hebreo, el corazón es donde se producen los pensamientos, las palabras, las acciones, es el todo del hombre. Ahora, la palabra alma, me parece que cuando está aislada, se puede referir mejor a la emoción. Por ejemplo, Mateo 26:38, Jesús orando. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Tal vez el énfasis podría estar en la parte emocional. ¿Te acuerdas del, Paco, del diagrama ese que teníamos? ¿Todavía lo tienes tú por ahí? ¿Lo traes? Mi hermano, a ver.
Lástima que no lo tenemos ahí, pero en el alma es a donde reside, a donde habita, a donde viene a morar el Espíritu de Dios. En el alma está la voluntad. En el alma es a donde están las emociones. Y cuando estudiamos que dice todo corazón, toda tu alma, toda tu mente, la mente, creo yo, es una palabra muy amplia y la podríamos traducir como no tus pensamientos o donde está tu conocimiento, sino más bien donde están tus propósitos, las intenciones. Por ejemplo, decimos que tenemos una mente para hacer esto, o que ya decidió en su mente y ya lo metió en su mente hacer tal o cual cosa. Y entonces eso se conduce a hacer. Y así podríamos ver aquí que hay 4 canales para que el amor esté perfectamente equilibrado. El amor inteligente sale del corazón, el amor sentimental sale del alma y el amor dispuesto sale de la mente. Déjeme decírselo otra vez. El amor inteligente sale del corazón, el amor sentimental del alma y el amor dispuesto de la mente. Pero también el amor que sirve sale de las fuerzas físicas. Así que es toda nuestra parte intelectual, emocional, volitiva, toda nuestra parte física para amar a Dios. Como un ser total, todo lo que somos. Y notarás que no es como si dijera en el versículo, no dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, sino que los dice con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es como si quisiera llevarlos al máximo posible para amar a Dios. Ese es el gran mandamiento, amados hermanos. Debemos amar a Dios de esa forma. Dios quiere que la gente lo ame completamente, con todo. Ahora, se va a poner interesante porque cuando Dios te amó a ti y a mí, nos amó con todo su ser y entregó lo mejor que tenía y entregó todo. Pero cuando tenemos nosotros que amarlo a Él, la gran mayoría no lo amamos o no lo aman con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Algunas personas lo aman a medias, aman el mundo, aman a otras cosas y medio aman a Dios. Y debemos amarlo como Él nos amó. Jesús dijo en Juan 15, versículo 13 y 14, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que el poner tu vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les pido. Y Jesús nos manda, el Señor nos manda amarlo a Él con todo nuestro corazón. Y Él mostró que el amor a veces puede suceder incluso donde no hay una reciprocidad inicial. Es decir, Él te ama cuando tú no lo amas. ¿Entiende? Él nos empieza a amar. Dice en la Biblia que aun cuando éramos pecadores, Él nos amó. Y nos amó aún sabiendo Él, porque Él todo lo sabe, cómo íbamos a ser nosotros. Ingratos, infieles, inseguros. Y a pesar de saber, nos amó. Y nos demuestra que esa clase de amor ama a pesar de que en el inicio no haya una respuesta. Es difícil amar así. Te voy a amar aunque tú no me ames. Y ya con el tiempo aprenderás a amarme. Imagínate si se casaran unos así. Qué difícil es. Si sabe Dios que te casas amando a la persona, dices, ay, qué difícil.
Y eso es lo que Dios está pidiendo aquí. Ahora, permítame decirles algo que espero no se malinterprete. Póngame un poquito de su atención. Antes de ir a la escritura que le voy a leer, le voy a decir algo. Amar a Dios no es creer en Dios. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Y confunde que creer en Dios es amar a Dios. Dice Santiago, acompáñenme, capítulo 2, versículo 19. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. En otras palabras, dice Santiago que escribe y dice, ¿tú crees que hay un Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen. Y alguien por ahí dice, y ellos tiemblan. Y algunos de nosotros no temblamos ante el nombre, ante la presencia de Dios. Algunas personas dicen, no, eso a mí yo no creo, etcétera, etcétera. Y luego el versículo siguiente dice, no seas tonto. La versión Reina Valera dice, no seas vano. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Porque la abuela decía que de lengua me como un taco. Y la gente dice, yo soy cristiano. ¿Ah, sí? Demuéstralo. ¿Cómo? Con tus hechos. ¿Dices que eres cristiano? Sí. Demuéstralo. ¿Dices que amas a Dios? Sí. Demuéstralo. ¿Con qué? Con tus hechos, con tu forma de vivir. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón Abraham fue llamado amigo de Dios. Acabamos de leer una escritura que dice que no hay amor más grande que el poner su vida por los amigos. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué si creen y tiemblan no son redimidos? Así es, porque no aman a Dios. Porque hay mucha gente que cree, pero no ama a Dios. Y esa es la marca distintiva de los redimidos. Los redimidos amamos a Dios y Dios exige que le amemos con un amor perfecto, con un amor tan amplio como todas nuestras capacidades. ¿Cómo quiere Dios que le amemos? Con todo. Sin importar, escuche, qué tipo de actividad religiosa lleves, cuántas veces asistas a la iglesia, o cuántas cosas buenas hagas, o sacrificios ofrezcas, o reglas trates de mantener. Si tú no amas a Dios, no sirve de nada. Hay gente que es muy religiosa, hay gente que asiste a las iglesias, que ha estado toda su vida en las iglesias, pero no ama al Señor. ¿Cómo sabemos cuándo amamos a Dios y cuándo no? Ahorita lo vamos a ver. Las personas no se convierten en cristianos solo porque creen, eso es parte de. Pero una persona se convierte en un cristiano realmente cuando demuestra un amor por Dios. Por eso les insisto, yo no estoy peleado con que alguien levante su mano y hagamos una oración y que, el Señor, la persona aceptó a Cristo en su corazón. Está bien, no está mal. Pero eso no es un completo. Ese es un inicio, ese es un paso de decirle a los que están presentes, yo me arrepiento, yo quiero vivir una vida diferente en Cristo, está bien.
Pero eso no te hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? Vivir lo que dice la Escritura, obedecer lo que dice la Escritura. No era así con ellos. Por eso es una acusación fuerte en contra de ellos. Los estaba desenmascarando. Ustedes nunca le han dado eso a Dios, les dice. No vaya allá, pero después con el tiempo lo veremos. Solo escuche. En Mateo 23, el versículo 13 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Eran unos hipócritas. El versículo 14: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! El versículo 15: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Versículo 23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! El versículo 25, igual, el 27, el 29, lo mismo. Son unos hipócritas, porque dicen y no lo hacen. Él lo sabía todo. ¿Qué es un hipócrita? Pues es alguien que por el exterior pinta una imagen, pero en el interior es otra. No amaron a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Estaban en la religión por lo que podían obtener de ella. La autosatisfacción, el orgullo, el ego, la apariencia de rectitud. Una vez un pastor me decía: hay mucha gente que llega al cristianismo y su meta es: quiero ser pastor. Porque no triunfaron en la vida, no obtuvieron recursos, no obtuvieron títulos universitarios, no cursaron la escuela y dicen: pues me convierto en pastor y entonces ya tengo cierta jerarquía delante de la gente. Y yo decía: oh, qué interesante postura, puede ser. Ahora, esto no era nuevo para ellos. Cuando él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, no era nuevo para ellos. Así lo describe Moisés en Éxodo. ¿Usted sabe que Éxodo 20 habla de los mandamientos? Éxodo 26 dice, es parte de los mandamientos, dice: y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, él quería que guardaran sus mandamientos. El que ama, obedece. Y otra vez repiten Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nehemías 1:5: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Siempre fue el principio. Me amas y como resultado de ese amor hay un deseo y un compromiso de obediencia. No es nuevo para ellos. Y lo que Dios está diciendo todo el tiempo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si eres una persona que amas a Dios, que eres redimido, entonces obedeces lo que dice el Señor. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros los redimidos le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Esto no es algo que nace de uno. Eso es algo que Él nos da. Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos. Pablo, en una de las definiciones hacia los cristianos más hermosas, dice en Efesios 6:24 lo siguiente: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea. Pero hay otro lado de la moneda. Hay algo opuesto.
Primera de Corintios 16, 22, el mismo Pablo escribe y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Sabes qué es anatema? Maldito. Dios está llamando a la gente a amarlo. Pregunto, y la pregunta es obvia, ¿el Señor es digno de que le amemos? Claro, claro que sí. ¿Cómo poder resistir a amar a alguien que es perfecto, amable, que nos ha dado su amor supremo, su perdón, su paciencia, su bondad? No amarlo es una afrenta absoluta y sin embargo es una característica del mundo. Éxodo 25 dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está pidiendo que le amemos y que nos guardemos solamente para Él. Y en esa mentalidad de novio o novia, a donde tú dices, yo quiero que mi pareja solamente sea para, ¿no? Cuando te dan una manzana, ¿tú la quieres mordisqueada por 3 o 4 personas o la quieres completita para ti solo? Así hasta decimos, pues completita para mí, ¿no? Dios nos está llamando a guardarnos solamente para Él, amarle solamente a Él. Deuteronomio 32, 41 dice, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dios dice que debemos amarlo y si no lo amas, lo odias. Corríjame si estoy mal. ¿Hay alguna escritura? Sí la hay, pero no recuerdo exactamente cómo dice. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué clase de amor es este con el que debemos amar a Dios? El Salmo 18, versículo 1 y 2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es un amor que confía en el poder de Dios. Es un amor que le dice, sí Señor, a pesar de que como esté la tormenta, yo creo en ti. El Salmo 31, versículos 23 y 24. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Es un amor que continuamente busca la comunión con Dios, pero es un amor que obedece. Ese es el deseo. Y aunque la obediencia es imperfecta, porque somos imperfectos, porque nadie obedece al 100%, Pablo escribe en Romanos 7 y dice, lo que quiero hacer no lo hago, termino haciendo lo que no quiero, que no es una licencia, aunque no es una obediencia perfecta, el amor está ahí y amo a Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea que
empiezas amando a Dios en un nivel y que lo vayas desarrollando. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Es la marca del creyente. Un verdadero creyente es un amante de Dios y se manifiesta porque guarda sus mandamientos. En otras palabras, cuando tú no conocías a Dios, no le obedecías, no le dabas ninguna importancia, eras indiferente, no le amabas. Tuviste que ser perdonado y tuviste que recibir el sacrificio de Jesús en la cruz, y ese amor te demostró tu obediencia, y entonces pasaste de una vida de desobediencia a una vida de obediencia. Por eso Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hubo un momento donde no amábamos a Dios, pero después Dios nos perdonó y nos permitió conocerle. Versículo 39 de Mateo 22. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, me encantaría quedarme ahí. No tenemos mucho tiempo, pero esta es una plática en sí total. Porque Jesús dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tú amas, para empezar, la primera pregunta es, ¿amas a Dios? Ya el creerle, ya lo superamos. Si creemos en Él. ¿Lo amas? Sí, sí lo amo. ¿A qué grado? ¿En qué nivel estás? ¿Cómo lo determinas? Por tu obediencia. Pero después viene otra cuestión y te dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto debe fluir del amor de Dios, porque cuando amas a Dios, amas a la gente correctamente. Y esa es la idea, porque los fariseos no lo amaban. Es más, los fariseos cargaban a la gente con cosas que ni ellos querían hacer. Utilizaban a la gente, abusaban de la gente, eran crueles. No amaban a los hombres, eran enemigos, usaban a la gente, abusaban de ellos. Les robaban su dinero, les cobraban, etcétera, etcétera. Tú puedes leer la historia de Israel y ver cómo abusaban de los pobres y eran injustos y tomaban soborno y todo ese tipo de cosas. Ahora, vamos a ser sinceros. La gente básicamente no es amadora de otra gente, es amadora de sí mismo. ¿Tú piensas en los demás antes de pensar en ti? Si es así, te felicito. Pero la gran mayoría de nosotros batallamos con el pensar en otros antes de nosotros. Todos, o bueno, no puedo decir todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría batalla con eso. Te sientas y quieres que te sirvan a ti. Quieres que te atiendan a ti. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que ese amor nuevo, ese amor con propósito, con intención, con voluntad, en acción, debes dársela a las personas también. Pero estamos muy preocupados o más preocupados por nuestra comodidad, por satisfacer nuestras necesidades, por nuestros objetivos. ¿Quién se preocupa por los demás? ¿Yo qué? ¿A mí qué? Cada quien que se rasque con sus uñas, ¿a mí qué? No tiene, pues no tiene porque no trabaja, no tiene porque no hace esto, o qué sé yo, no, ¿a mí qué? Que le diga a su esposo, que le diga a su... No sé, yo, que a mí qué me viene a decir. Así somos, cuando ves a alguien hambriento, te ocupas de ellos con la misma alegría con la que te ocupas de ti. Cuando tengo una necesidad, quiero que se cumpla esa necesidad.
¿Tienes la misma sensación hacia alguien que tiene una necesidad? El punto, amados, es que debemos preocuparnos por los demás. Eso es básico. Amar a Dios y amar a los hombres. Difícil, dicen algunos. Complicado, dicen algunos. Algunos dicen, es simple. Ama a Dios y ama a los hombres. Si amas a Dios, harás lo que Él dice. Ama a tu prójimo. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley, dice, y los profetas. Todo lo demás que Dios dijo en el Antiguo Testamento se sustentan en estas dos cosas. Si amas a Dios con todo tu ser, si lo amas y amas a todos como a ti mismo, no necesitas reglas. Si amas a Dios y a tu prójimo, no lo asesinas, no le mientes, no deseas las cosas que tiene. Si amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, no buscas dañarlo. Dice Romanos 13, y con eso vamos a cerrar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, para aquellos que están durmiendo, no aquí, sino en el cristianismo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, ¿necesitas leyes si amas a todos? Por supuesto que no. Pero nos las han dado porque Él sabe, Él conoce nuestro corazón, no amamos a todos. Es verdad. ¿Qué está pidiendo Dios? Que le amemos con todo nuestro corazón y que guardemos sus mandamientos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a los demás de manera que podamos satisfacer sus necesidades. Pero cuando hay personas, cuando hay mucha gente, hay problemas. Y hay situaciones. No me saludó, me pidió y no me pagó. Hay situaciones. Y eso y muchas otras cosas. Una vez me estaba yo estacionando, llegué a la esquina y había un lugar, y entonces, como yo iba a comprar en la esquina, llegué y me estacioné, y cuando yo me estacioné se iba a echar de reversa a otra persona, y me pitó. Yo dije, híjole, le gané, y se echa para atrás, y era una persona de aquí de la iglesia, pero ya me había dicho 2 o 3 cosas, ¿no? Y cuando se puso blanco, dejó de venir. Dije, me toca cada cosa. Le dije, espérame tantito, compro. No te preocupes, si se fue, ya ni a la iglesia viene ya. Cositas tan pequeñas pueden echar a perder las cosas. Dice Pablo, dejen ya el sueño. Romanos 14 dice que hay hermanos que son débiles en la fe y hay hermanos que son fuertes en la fe. Los que son débiles no deben juzgar a los que son fuertes. Los que son fuertes deben ayudar a los que son débiles. Si aquel hermano te dijo, tú en el Señor ámalo y respétalo y ayúdalo. No lo critiques, no le des para abajo. ¿Sí entiende lo que le digo? Para abajo. Levántalo. Ayúdalo.
Perdónalo. Nadie es perfecto, solo Dios. Si queremos crecer en una iglesia sana, debemos obedecer lo que dice la Escritura. Y debes perdonar a tu hermano. He hablado con algunas personas y sé que hay problemas entre ustedes. Deben resolverlas. Deben resolverlos. Oremos. Amado Padre, quiero darte gracias en esta tarde por tu palabra. Junto con mis hermanos te damos gracias porque nos enseñas a través de ella lo que tú quieres para nuestra vida. Bendito Padre, glorifica tu santo nombre en nuestras vidas, en este lugar, en esta iglesia. Ayúdanos a crecer, a madurar para llevar la gloria a tu nombre. Ayúdanos a ser humildes, a ser enseñables. Quebranta la dureza de nuestro corazón y quita el velo de nuestra vida. Quita el velo de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos a glorificar y a exaltar, Señor, tu nombre. Te pido que traigas madurez y crecimiento al corazón, a la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que nos perdones por las veces que hemos retenido el perdón a otros. Danos la oportunidad, Señor, de platicar entre nosotros en amor, en humildad, para sanar las situaciones y poder permitir que fluya tu amor en nosotros, Señor. Eso es por el lado de los hermanos, por el lado de amarte a ti, Señor. Gracias por la oportunidad de un día más de poder poner en práctica tu palabra. Porque ¿cómo puedo decir que te amo si no obedezco tu palabra? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si no hago lo que tú dices que tengo que hacer? Si robo, si miento, si trato mal a mi esposa, si trato mal a mis hijos. ¿Cómo puedo alabarte y exaltarte si de mi boca salen palabras antisonantes? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano cuando no hago lo que tengo que hacer? Perdónanos y ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús.